Fugitiva de la Pasión, capítulo 7 de Bárbara Cartland. La señora Gerton se encargará de que tengas todo lo que necesites. Ella y todos han sido muy amables. Me alegro. Habían intercambiado otras frases irrelevantes antes que Norman se retirara. Fleur se sintió desilusionada, pero se molestó consigo misma por eso. ¿Qué esperaba? ¿Qué deseaba? Le había parecido estar asistiendo a una obra de teatro, con tan buen argumento que el público en ningún momento podía adivinar la siguiente escena ni el final de la historia. Fleur entró en la habitación de Cynthia. Como el día era nublado y estaba encendida la lámpara de la mesa de noche, una suave luz rosada caía sobre las almohadas y el rostro de la enferma. Era fácil adivinar cuán bella había sido, aunque ahora fuera solo una sombra de sí misma. «Pase, Fleur», dijo Cynthia. La enfermera salió a dar un paseo. Es su hora de descanso. No puedo dormir y estoy aburrida. Venga a charlar conmigo. No debía hacerlo. Tengo muchas cosas pendientes. Tonterías. La anciana, con seguridad, duerme a esta hora. Sí, la señora Mitcham descansa, pero debo arreglar las flores del salón y me esperan para revisar la ropa blanca. Que esperen. Cómo odio las labores domésticas. Siempre me aburrieron. Bueno, faltaré a mis deberes esta vez, pero si Sir Norman me llama a la atención, la usaría usted de pretexto, contestó Fleur en actitud un poco provocativa, pero recibió la respuesta que menos esperaba. Pase lo que pase, no es probable que Norman se moleste por nada que haga usted. La insinuación que encerraban, tanto las palabras como el tono de Cynthia, hizo que Fleur se ruborizara. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Presté atención a los rumores de la servidumbre. Cynthia sonrió al notar la turbación de Fleur. No se horrorice. Estaría encantada si fuera verdad. ¿Qué le dijeron? Lo cierto es que le puse una trampa y usted cayó, Fleur. Fue algo malvado, pero no se indigne. Explíquese, por favor. El caso es que Barham le dijo a Evans, y ésta lo comunicó a la señora Mitcham, quien a su vez se lo contó a Manver, y él se lo mencionó a la enfermera Thompson, que no le sorprendería que un día usted y Norman se casaran. Se rió como una niña y agregó, con franqueza, no lo creí. Hice el comentario para ver qué decía usted, pero su rostro la delató. Fleur luchó por conservar su dignidad. Sir Norman, en efecto, sugirió algo así, pero le dije que era imposible. ¿Por qué? No creo que debamos hablar de eso. ¿Por qué no? Querida, ha pasado mucho tiempo desde que Norman fue mi esposo. Me encantaría que se casara de nuevo, aunque debo confesar que nunca pensé que lo haría. ¿Por qué? Cynthia encogió los hombros. No es del tipo de los casados y nunca lo fue. Sin embargo, usted se casó con él. Fleur habló sin pensar y de pronto pensó que había sido una impertinencia. Tenía una buena razón, que usted, por supuesto, ya conoce. ¿Salvar el priorato? Exacto. No la casa en sí, pues jamás me habría deshecho de ella, sino lo que contiene. No tenía dinero para sostenerla, de modo que habría tenido que vender los cuadros, la plata, las primeras ediciones. No lo habría soportado. No podía tolerar siquiera pensarlo. Habría sido como una tortura china. Cortar una cosa, pedacito a pedacito. Así que jugué. Y lo perdí todo. Con frecuencia me he preguntado cómo pudo hacerlo. También yo me lo he preguntado. Y no se imagina lo que es estar aquí de nuevo, rodeada de las cosas que amo. En Kenia soñaba con los jardines en primavera, o cerraba los ojos y recordaba los árboles que forman el bosque que está detrás de la casa, o me veía a mí misma subiendo por la escalera y mirando los cuadros y el mobiliario. Y mis pesadillas eran ver los muros vacíos, las ventanas rotas, la casa desolada. Ama mucho la casa y sin embargo se marchó. Tenía que hacerlo. La voz de Cynthia era casi un sollozo y no dijo nada más. Permanecieron unos minutos en silencio hasta que Cynthia cambió el tema de conversación. ¿Cómo se lleva usted con la señora Mitcham?, preguntó. Fleur pensaba en la anciana cuando bajó a cenar esa noche. ¿Cree que podría hablar con su madre?, preguntó a Sir Norman.
No hay manera de convencerla de que no puede visitar a Lady Cynthia. Ya ordenó que le suban una silla de ruedas, y me temo que insistirá en su propósito. Lo mejor sería prohibir a la servidumbre que la lleven. Si ella da una orden y nosotros otra, empiezan los problemas, y el ambiente se pone tenso. Tal vez pueda hacerla entrar en razón. Creo que yo fracasaré en ese sentido. Hablaré con ella, prometió Sir Norman. Subió a ver a su madre y Fleur los dejó solos, con la esperanza de que la conversación no terminara en una violenta disputa, como la ocasión anterior. Leía cuando escuchó que tocaban a su puerta. Adelante, indicó, ya que supuso que era una de las doncellas. Para su sorpresa, era Sir Norman. Era la primera vez que entraba en su salón privado. Ella se puso de pie con rapidez, pero al entrar él le pidió: «No se mueva, no quiero molestarla. Solo deseaba notificarle el resultado de mi entrevista». «¿Tuvo éxito?» «No mucho, pero al menos accedió a no intentarlo hasta que Cynthia se reponga un poco. No estoy seguro, sin embargo, de que se proponga cumplirlo. A veces es fácil adivinar a quién heredó usted su firmeza de carácter». Fleur hizo el comentario en un tono ligero y bromista, pero se sorprendió al ver que Sir Norman reaccionaba con seriedad. «¿Cree que me parezco a mi madre?» «No se parecen en nada, excepto en su terquedad». Él pareció aliviado. Encendió un cigarrillo y se sentó en un sillón. «Mi madre le ha tomado cariño. Es usted la única persona que ha podido, si no manejarla, cuando menos mantenerla controlada dentro de ciertos límites. Es maravillosa para su edad. No ha cambiado nada, siempre fue la misma, llena de vitalidad, entusiasmo y un indómito espíritu agresivo». Fleur lo miró, asombrada ante las últimas palabras. «Sí», añadió Sir Norman, «mi madre siempre fue agresiva. Desde niño recuerdo riñas, peleas y dificultades donde quiera que fuéramos». ¿Y eso le molestaba? Lo detestaba. Su tono de voz decía más que las palabras. Fleur se sintió tensa. Sir Norman empezaba a hablar de nuevo. Rogó en su interior que fuera capaz de decir las palabras correctas que lo alentaran a seguir. «Los niños tienen una sensibilidad muy peculiar al ambiente», comentó. «Sí, supongo que es así. Al menos yo la tenía. Pero me pregunto si usted o cualquier otra persona podrá tener una idea del infierno que fue mi niñez». Sir Norman no la miraba, manteniendo la vista fija en sus manos. Fleur contuvo el aliento. «Desde muy pequeño me di cuenta de que las demás mujeres se burlaban de mi madre. Creo que todo niño desea admirar a sus padres, sentirse orgulloso de su hogar. Yo estaba avergonzado, amargamente avergonzado del mío. Mi padre era haragán y bonachón. Mi madre todo lo contrario. Creo que lo amaba a su manera, a pesar de que siempre le era infiel». Sir Norman hizo una pausa y después continuó diciendo: «Cuando ya todo era tan claro que él no podía ignorarlo, reaccionaba golpeándola a ella y a su amante. Recuerdo que me escondí en un rincón mientras ellos reñían como un par de tigres, y el escándalo despertaba a todos los vecinos». Al advertir que ella lo escuchaba conmovida, prosiguió: «Las burlas de los niños al día siguiente me hacían sentir muy mal, pero me enfrentaba a todo lo que hablara mal de mi madre. Sufría mucho, aunque ella, por supuesto, no lo sabía. Siempre ha sido la misma, lista para disfrutar todo lo que la vida le ofreciera y un poco más. Pero cuando yo...». Norman se detuvo abruptamente. «Hablo demasiado. Debe ser muy aburrido para usted». «Claro que no lo es. Me gusta saber de su vida. No lo creo. Jamás he pensado que mi vida pudiera ser interesante. Además, se hace tarde y debe retirarse a descansar». «No estoy cansada. Por favor, continúe», rogó Fleur, pero comprendió que era inútil. Algo había estropeado ese ambiente de intimidad, y después de unas breves frases triviales, él se despidió y ella se quedó sola. ¿Qué lo habrá detenido?, se preguntó. Tal vez se disponía a hablar de Cynthia, y al recordar su presencia en la casa se detuvo. A pesar de su brusca interrupción, Fleur supo que esa noche había estado más cerca que nunca del verdadero Norman Meacham. «Empieza a confiar en mí», pensó,
y descubrió, asombrada, que eso la ponía contenta. Si lo convirtiera en un hombre más humano, al menos habría logrado algo durante mi estancia aquí, se dijo. ¿Habría hablado alguna vez con Cynthia como con ella esa noche? Conocía a Cynthia sus secretos más íntimos, sus desdichas infantiles y sus secretas ambiciones. Empezaba a comprender con claridad por qué él había ambicionado el priorato. Era el contraste opuesto a todo lo que tenía, y significaba todo lo que deseaba tener y ser. Norman merecía triunfar. Era justo y correcto que lo lograra. Esa idea hizo que Fleur pensara que sería un final perfecto, que Cynthia y él se reunieran de nuevo. Pero al meditarlo con calma, decidió que era absurdo. Cynthia era una moribunda y, además, era claro que ella y Norman no tenían nada en común. Tocaron a la puerta. Pensó que podía ser Norman, que volvía, pero cuando abrió fue la enfermera Thompson quien entró. ¿No se ha acostado? Mi paciente duerme. La cuida la otra enfermera y pensé en fumarme un cigarrillo aquí con usted. Pase y siéntese. La enfermera se sentó, estiró los brazos y bostezó. Estoy muy cansada. Este trabajo agota. Ya lo creo, convino comprensiva Fleur. Y no es que este sea un mal lugar. Ya llevo más de 5 años al servicio de Lady Cynthia. Estuve con ella en Suiza y, antes de eso, en Kenia. Así que ya tiene mucho tiempo enferma. Sí, estaba bastante mal cuando llegué yo, pero además era desdichada y eso no ayuda a recuperarse. ¿Era por el hombre que se mató? Así es, ya hacía tiempo de eso, pero todavía sufría. Era terrible verla. Parece que lo había amado durante muchos años. ¿Sabe cómo se llamaba? Sí, por supuesto. Era su pariente lejano. Gerald Ashwin. No lo sabía. Conocí aquí a uno de sus primos, Anthony Ashwin. ¿Lo menciona ella? Fue el que se crió con ella como hermano, ¿verdad? Creo que está molesta con él por algo. Algunas veces, cuando se sentía muy desdichada, solía decir: Anthony tuvo la culpa, echó a perder las cosas. Y en otra ocasión se lamentó: si solo le hubiera hecho caso a Anthony. ¿Qué sucedería? Pobre Lady Cynthia, debió ser preciosa. Es cruel verla como está ahora. Bueno, al menos se divirtió bastante, contestó la enfermera. A mí no me habría importado morir joven después de tener lo que ella tuvo. Belleza, un título, dinero y cientos de enamorados. ¿Qué más puede pedir una mujer? Su matrimonio fue un fracaso. ¿Y le sorprende? Sir Norman parece un palo seco, y he visto fotos de Gerald Ashwin. Era muy apuesto. Fue terrible que muriera un día antes de la boda. Sí, una tragedia, convino Fleur. Pero puedo asegurarle, aunque no lo sé con exactitud, que hay algo raro en todo eso. ¿Por qué lo dice? No lo sé. Quisiera saberlo, pero percibo que detrás de todo existe un secreto. En fin, me retiro, me estoy cayendo de sueño. Cuando Fleur quedó a solas, pensó que no tenía el rompecabezas completo. Todavía faltaban muchas piezas. Aquel era uno de los días malos de la señora Meacham, y reñía con todo el que se le acercaba. Le desespera su soledad, se recordaba Fleur. Pero cuando levantaba la voz y se quejaba, Fleur pensaba en su hijo, oculto en un rincón de una miserable habitación, tratando de olvidar la andanada de palabrotas que brotaban de los labios de su madre, y recordando en cambio la calma y la paz del priorato, los cisnes en el lago plateado y el sol que se reflejaba en las ventanas de forma de diamante. ¿Cuánta felicidad debió proporcionarle entonces pensar en el priorato? Fleur se preguntó si ese solaz secreto no habría significado para Norman 1000 veces más que el hecho mismo de poseer la casa. Era difícil saber si ahora le importaba tanto como entonces. Al volver del trabajo, Norman siempre subía a ver a su madre y Fleur, que sabía lo mucho que trabajaba, procuraba mantener a esa hora a la anciana de buen humor, pero no siempre era sencillo. El tema de Cynthia era todavía objeto de una queja diaria, ya que aún no le permitían ir a darle la bienvenida. No puede recibir visitas porque está muy delicada, afirmaba Norman. Yo no soy visita, como no lo es Fleur, era la invariable respuesta de la señora.
para la cual no había objeción posible. Esa noche la discusión subió un tanto de tono y Norman se alteró. ¿Crees que eres una persona adecuada para visitar a un enfermo grave? Déjala en paz. Solo la quieres visitar para saciar tu curiosidad. Salió de la habitación antes que su madre pudiera contestar y cerró la puerta con fuerza, como lo hacía Evans cuando estaba molesta. Era tan poco usual que perdiera el control de sí mismo, que Fleur pensó que algo debió ocurrirle. Él entró en el comedor con el ceño fruncido y permaneció en silencio y con aspecto sombrío, hasta que Fleur ya no pudo contenerse. ¿No puede decirme qué le pasa? Cenar en este ambiente tan lúgubre nos va a causar dolor de estómago. Sí, se lo diré, fue la sorprendente respuesta de Norman. La espero en la biblioteca después que termine con mi madre. Suelo pasar a dar las buenas noches a Lady Cynthia, pero iré a verle después. Está tan ocupada. Fleur notó cierto sarcasmo en la voz, que parece que nunca puedo disfrutar de su compañía. Eso lo tomaré como un halago, pero creo que el que está ocupado es usted, como bien sabe. Tuvimos muchos problemas hoy. Hubo un grave accidente en la fábrica. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte y no debía quejarme. Pero estas cosas siempre perturban, aunque creo que no fue un hecho casual. ¿Quiere decir que pudo ser sabotaje? Siempre existe esa posibilidad. De cualquier modo, lo sabremos dentro de 24 horas, cuando termine una exhaustiva investigación. Con razón está preocupado, pensó Fleur, y se apresuró en atender a la anciana y a la enferma. Por primera vez sentía que Norman la necesitaba más que ellas, pues no había nadie más en la casa con quien pudiera hablar. Era una noche fría y la chimenea estaba encendida. Norman caminaba de un lado a otro de la biblioteca. Pensé que nunca llegaría, dijo. Pero si llegué más temprano de lo que esperaba, contestó Fleur. Se sentó en un banquillo junto al fuego y estiró las manos para calentárselas. Fleur, dijo Norman de pronto, no puedo continuar así. Ella levantó el rostro hacia él con expresión de asombro. ¿A qué se refiere? Es más de lo que nadie puede soportar, una situación anormal que ningún hombre toleraría por tiempo indefinido. No comprendo. Por supuesto que entiende. No es usted una mujer. ¿Qué espera que yo sienta? ¿Cómo supone que lo soporte? Llego a casa todas las noches y la encuentro a usted sumergida en los detalles domésticos, a mi madre con sus quejas y recriminaciones y a Cynthia recluida en su habitación, pero llenando la casa con su presencia. Pensé que había escapado de todo eso, pero parece que me equivoqué. Fleur nunca lo había escuchado hablar con tanta emoción. No puede negar la hospitalidad a Cynthia, respondió. ¿Por qué no? ¿Por qué volvió y se comporta como si la casa fuera suya? Es mía. No tiene ningún derecho a ella. Trata de hacerme pasar por tonto una vez más. Ya lo hizo antes con frecuencia y ahora usted la ayuda. También está en contra mía. No es verdad. Lady Cynthia es una moribunda. Para ella esta casa lo significa todo en el mundo. Nadie como usted puede comprenderlo. Y regresó a morir. Se toma más tiempo para hacerlo de lo que debería. Fleur lo miró horrorizada. ¿Cómo puede decir eso? Antes de responderle, Norman puso una de sus manos en el hombro de ella. Era la primera vez que la tocaba y Fleur se puso rígida. Lo digo porque, desde que Cynthia llegó, no puedo acercarme a usted. Levantó una barrera entre nosotros, que usted considera impenetrable. Cuando deseo algo, lucho por ello. Pero Cynthia me combate con armas desiguales. La quiero, Fleur. Había en su voz una pasión que Fleur no había escuchado antes. Se estremeció, y como no pudo sostener su mirada, bajó la vista, porque no deseaba interpretar la expresión del rostro de él. Ya le dije que lo que me pide es imposible, respondió. Norman apretó su hombro hasta hacerle daño. Nada es imposible para mí. Nunca lo ha sido y juro que no lo será. Nada en el mundo impedirá que se convierta en mi esposa, tarde o temprano. Fleur intentó zafarse, pero como él se lo impidió, lo miró a los ojos. No sabía que eso era lo que sentía. ¿No pensó que la amaba? ¿Por qué entonces me casaría con usted? Pensé que deseaba una mujer para cuidar del priorato. El priorato, siempre el priorato. Sí, se lo ofrecí como estímulo.
como se ofrecen joyas a una mujer, pero cree que estoy tan ciego, que soy tan tonto como para no quererla por sí misma. Tal vez era solo otro sueño imposible, pero sentía que al fin había encontrado una mujer con la que podría tener algo en común y que se interesaría por mí, no solo por mis posesiones. Tal vez estaba equivocado. Hablaba con amargura, y Fleur se sintió de pronto culpable al recordar su reacción cuando se le declaró. «No comprendo», contestó, atontada. Me proponía ser paciente, gentil, pero me di cuenta de que la había asustado cuando le propuse matrimonio y que estaba usted a la defensiva, pero creí que el tiempo me ayudaría. Pero llega Cynthia y hace las cosas, no solo más difíciles, sino además intolerables. Norman la miró fijamente y después prosiguió diciendo: «Fleur, cásese conmigo ahora mismo. Alejémonos de las dos enfermas. Las pueden atender las enfermeras y los doctores. Tendrán cuanto necesiten, menos a usted. Por favor, Sir Norman». Fleur se sintió abrumada. La obstinación de él era tan grande que le daba miedo. Miedo de que la convenciera, de no poder resistir su voluntad, que era más fuerte que la suya. Temiendo no poder resistir más, se puso de pie para retirarse. Norman se dio cuenta y le cerró el paso. «No se vaya sin responderme». «No puedo, compréndalo. No sabía lo que usted sentía por mí. Déjeme ir ahora. Debo pensarlo. No puedo decidir en un segundo». Ella levantó el rostro, los ojos preocupados, la boca temblorosa. Norman extendió los brazos y la estrechó contra su pecho. Fleur hizo un movimiento convulsivo para rechazarlo, pero como no intentó besarla, limitándose a mantenerla junto a sí, se quedó inmóvil. «No puede pensar en mí solo como un hombre que la necesita, Fleur», decía Norman con una voz tierna y gentil, irreconocible. «Siempre he estado solo, pero jamás me di cuenta de ello hasta que llegó usted. Era una agonía separarnos cada noche después de la cena y permanecer aquí, mientras sabía que usted estaba arriba. Quiero verla, escucharla, saber lo que piensa, comprender sus sentimientos. Tal vez soy un tonto al decirlo. Quizás se ría de mí con sus amigos. No, agregó cuando escuchó a Fleur lanzar una exclamación. No me conteste ahora. Sé que no me lastimaría, que es diferente, pero me han hecho daño en el pasado». «No podemos olvidar el pasado, querida». La retuvo un momento más y después, de pronto, la soltó. Ella permaneció temblorosa y él se dirigió hacia la chimenea con la cabeza baja. «Será mejor que se vaya», dijo con aspereza. «Tengo la sensación de que, otra vez, he hecho el papel de tonto». Ella deseó decir algo, reconfortarlo, pero permaneció con la vista fija en la espalda de él, pues sabía que cualquier palabra que dijera sería por completo inadecuada. Entonces, como él no se movía ni decía una palabra, salió en silencio de la habitación. Fleur sentía una enorme turbación al pensar en encontrarse de nuevo con Sir Norman, pero sus temores fueron innecesarios. Las circunstancias impidieron que se vieran a solas. Primero llegaron dos importantes oficiales del Ministerio de Aviación de forma inesperada y absorbieron todo el tiempo de Norman. Después, Cynthia se agravó y los doctores iban y venían. Había que dar comidas a los especialistas de Londres a horas insólitas, y las enfermeras revoloteaban por la casa como palomas asustadas. Fleur no dejaba de correr, en especial porque la señora Mitcham, al sentirse desplazada de la atención general, intentaba monopolizar su tiempo. Y en medio de toda aquella baraúnda, Fleur vio, al recoger un periódico que alguien había dejado en el vestíbulo, la foto de Jack en el centro de un grupo de una ceremonia nupcial. Por un momento esperó, con el cuerpo tenso, pero luego sintió un gran alivio al darse cuenta de que el recuerdo de él no le causaba pena. Pertenecía ya a su pasado. Miró la fotografía sin sentirse desdichada ni perturbada y, de pronto, comprendió que se alegraba de haber escapado de esa vida de inevitable mediocridad. ¿Y Jack? ¿Qué sentía por Jack? La respuesta era que, al perderlo, había escapado de la pasión. «Soy libre», casi gritó con voz alta esa noche al acostarse, y se preguntó por qué tanta gente buscaba el amor
y creía que podría darles una felicidad mayor a la de ser dueños de sí mismos. Al instante pensó en Sir Norman y suspiró por él. Pero no me ama, se dijo, como yo amé a Lucien o a Jack. El suyo es un tipo de amor diferente. Al reflexionar, sin embargo, se preguntó si eso sería verdad. ¿Podría ser diferente el amor en algunas ocasiones? No era siempre el mismo. Se sintió inquieta. ¿Y si la amaba de verdad? ¿Y si ella tenía el poder de hacerlo desdichado y añadía más sufrimiento al que él ya había tenido a lo largo de su vida? No tenía suerte con las mujeres. Primero su madre, después Cynthia y ahora, tal vez, ella misma. Pobre Sir Norman, pensó, y después casi estuvo a punto de echarse a reír. ¿Quién, en sus 5 sentidos, sentiría lástima por Sir Norman Meacham, el millonario, el magnate más poderoso de la industria y uno de los hombres clave en los esfuerzos de su país para enfrentar la guerra? Fleur daba vueltas en la cama, preguntándose cómo podría ayudarlo a lograr un poco de felicidad sin tener que sacrificarse ella misma, cuando de pronto tocaron a su puerta. ¿Puedo entrar, señorita Girton?, preguntó la enfermera de la noche. Por supuesto, contestó Fleur, y se sentó en la cama. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo malo? Lamento despertarla, pero Lady Cynthia insiste en verla. ¿A esta hora?, preguntó, mientras miraba el reloj que marcaba las 2:20 de la mañana. No me dijo para qué, solo insistió. ¿Le avisó que irá? Sí, no tardaré nada. Fleur se arropó en su bata, se cepilló un poco el cabello y se dirigió a toda prisa hacia el dormitorio de Cynthia. ¿Le indignó que la llamara a esta hora?, preguntó Cynthia. Por supuesto que no. Sabe que estoy dispuesta a venir cuando me necesite. Fleur sintió una inmensa pena al notar lo acabada que estaba Cynthia. Su voz era muy débil y tuvo que acercarse a la cama para poder escucharla sin que hiciera mucho esfuerzo. ¿Estamos solas?, preguntó Cynthia. La enfermera la escuchó, hizo una seña a Fleur y salió sin hacer ruido. Sí, estamos solas. Escuche, quiero que me ayude, Fleur. ¿Lo promete? Sabe que haré cuanto pueda, con mucho gusto. No imagina lo que voy a pedirle, pero es la única persona que puede ayudarme. Dígame, ¿qué es? Sabe que me muero. No me contradiga. Sé que está intentando todo y se ha fracasado. Es cuestión de semanas, tal vez de días, y no me importa. Usted lo sabe. Disfruté la vida y me alegra irme, pero hay una sola cosa que deseo antes de morir. ¿Qué? Ver a mi hijo. Fleur no pudo contener su sorpresa, y Cynthia continuó diciendo: Deme su mano, Fleur, acérquese. Le contaré una larga historia. No quiero fallar antes de terminarla. Fleur la obedeció. La mano de Cynthia, aunque delgada y macilenta, apretó la suya con sorprendente fuerza. ¿Sabe por qué me casé con Norman? Pero lo que nadie sabía es que estaba desesperadamente enamorada de otro, de Gerald, mi primo, a quien conocía desde pequeña. Creo que nos habíamos amado siempre, pero él estaba en el ejército y, por supuesto, no tenía dinero. Ninguno de los Ashwin lo tiene. Cynthia se detuvo un momento para recobrar sus fuerzas y luego continuó. Enviaron a Gerald a la India y nos despedimos por 1 año más o menos. Poco después murió papá, y cuando heredé el priorato descubrí que mi padre había dejado impuestos sin pagar y deudas. Estaba desesperada y tuve que recurrir a Anthony, que era como mi hermano y siempre vivió en el priorato. Fue él quien descubrió que lo que Norman más deseaba en la vida era poseer esta casa. Yo tenía que hacer una rápida decisión y ya sabe usted cuál fue. Fleur escuchaba a Cynthia con atención para mirarla, animarla a seguir. 1 año después de casarme, Gerald regresó. Me porté muy mal con Norman, pero quiero que comprenda que nunca lo consideré como mi esposo, ya que no teníamos nada en común, y lo detestaba por ser un intruso y ocupar el lugar que le correspondía a Gerald. Nos comportábamos de una forma abominable, tanto Anthony como yo. Llenamos la casa de gente divertida que se burlaba de Norman, de su humilde origen, de su ignorancia, aunque lo cierto era que le tenían envidia.
La interrumpió un severo ataque de tos y la enfermera entró en la habitación. «Debe dormirse», le dijo, pero Cynthia se negó.